vasculeo, en la zona punteral, como vemos en esta zona en círculo, en la zona media equidistante, a los dos extremos de inserción y origen de este músculo, aquí veremos en el borde posterior, veremos la salida, en este caso puede pasar, veremos la salida de este plexo cervical superficial. No lo olviden. ¿Qué inerva tiene? No lo olviden, no vayan a poner que colocan algún músculo. Pero si nos vamos al triángulo que está por debajo, uno pequeñito, a este recuerdo se llama el triángulo clavicular. El pequeño triángulo clavicular estaba constituido por la cara superior de la clavícula, borde posterior del esternocleidomastoideo, fascículo inferior del hómulo. En este triángulo clavicular su principal contenido es esta vena, llamada la vena subclavia. La vena subclavia, ¿de dónde vino? ¿De dónde llegó? Nuestra pequeña vena subclavia viene del miembro superior. Recuerden que en el miembro superior, a nivel de la axila, se llama vena axilar, pero cuando pasa a la cara inferior de la clavícula cambia de nombre y se llama vena subclavia. ¿Okay? Esta vena subclavia, cuando finalmente llega a la región del cuello, se va a unir, ¿con quién? Se va a unir con la vena yugular interna. Se me va a unir con la vena yugular interna y me formará el tronco venoso brachiocefálico. Y cuando ambos troncos venosos en la cavidad torácica se unen, me formará la vena cava superior. Entonces, vena subclavia, recuerden que se dirige al corazón. Todas las venas van al corazón. Todas las arterias salen del corazón. No es que la vena tenga sangre venosa y la arteria sangre arterial. Ese no es el concepto del vaso sanguíneo. Todos los vasos sanguíneos, los venosos, se dirigen al corazón. Y todas las arterias salen del corazón. Vamos entonces a ver. Vamos a ver. Pero junto con ellos, detrás de la vena, vamos a ver, detrás de la vena se forma un triángulo profundo. A este se le llama el triángulo de los escalenos. Ahí está. Este triángulo de los escalenos está formado por el músculo escaleno anterior, el escaleno medio y la cara superior de la primera costilla. Este triángulo de los escalenos es importante porque su principal contenido es la arteria subclavia y los troncos primarios del plexo braquial. ¿Quién es el plexo braquial? Es el plexo que inerva el miembro superior. Recuerden, su origen es a nivel cervical. De repente sus raíces y sus troncos primarios que se forman aquí están ubicados en este triángulo, el triángulo de los escalenos. ¿Y quién es este músculo escaleno anterior y escaleno medio? Y hay uno más atrás que no forma límite pero pertenece al cuello, que es el escaleno posterior. Son los músculos que te permiten hacer la inclinación lateral de la cabeza. Esa es la función de estos músculos. Importancia del escaleno anterior es porque delante de él va a venir bajando, ¿ven aquí bonito? Viene bajando este nerviecito que es el nervio frénico. Es el único nervio que se apoya por la cara anterior de este músculo escaleno anterior. ¿Y quién es el nervio frénico? Una de las ramas, se me acuerda en la clase pasada, que salen del plexo cervical profundo. ¿Recuerdan? El plexo cervical profundo tenía el asa del hipogloso, tenía el nervio frénico, tenía el nervio de los escalenos, es decir, los ramos musculares. Este es un nerviecito del plexo cervical profundo, cuya función principal no está nada en el cuello. La función del frénico, ¿cuál es? Cerrar el músculo diafragma. ¿Ok? Muy bien. Vámonos entonces con el contenido de este triángulo. En esta imagen podemos ver claramente el tipo. Miren, aquí está la vena subclavia, detrás del escaleno anterior, detrás del escaleno, la arteria subclavia, los troncos primarios, el plexo braquial, y detrás de ellos el músculo escaleno medio. Ahora, esta es la primera costilla. ¿Recuerdan la primera costilla? Su cara superior. ¿Recuerdan? Tenía canal para la vena, tubérculo del diafragma, canal para la arteria subclavia. La cara superior, ojo, entonces dará esa configuración anatómica que puede apreciarse claramente cuando nosotros vamos a ver el preparado anatómico. ¿Listo? Entonces, vamos. Entonces, nuestra arteria subclavia, ¿cuál es la función de ella? Al igual que la arteria carótida externa, que irriga las vísceras de la región del cuello y la porción superior, así como se dirige a la cabeza, la arteria subclavia me va a dar a las arterias que
cervical, toda esta zona lateral e inferior del cuello. Estas ramas de la arteria subclavia tienen la propiedad de que no solamente van a irrigar esta región, sino que se van a dirigir a la región torácica, a la región laringea, a la región de la masa encefálica y a la región dorsal. Es allí que las arterias de esta subclavia están distribuidas de la siguiente manera. Vamos a ver. Uno, la que viene descendiendo, esta es la arteria llamada mamaria interna, como la tenemos aquí. Ahí está, la mamaria interna. Luego viene este tronco, llamado el tronco tirobicérvico escapular. Ahí está el pequeño tronco tirobicérvico escapular, que me dará la arteria tiroidea inferior para la tiroides, que me va a dar la arteria supraescapular, la escapular superior, y de esta tiroidea va a salir otra llamada la cervical ascendente. Pero miren la otra que sale por detrás del tronco, ¿están viendo? Que se dirige hacia los agujeros transversos. Esta es la arteria vertebral. Ahí está, la arteria vertebral. Entonces ya conocemos el origen de la arteria vertebral. ¿A dónde se dirigía? Se dirigía hacia la zona de los agujeros transversos de las vértebras cervicales, porque su destino es irrigar a la masa encefálica, ya que se unen las vértebras y me forman el tronco arterial basilar, donde forma el polígono de los pies. Miren desde dónde vino esta arteria, que es la arteria subclavia. Luego tenemos el tronco intercosto cervical o cérvico intercostal, que me va a dar la cervical profunda y me va a dar a las tres primeras arterias intercostales. ¿Recuerdan todas? Todas las arterias intercostales no nacían de la aorta torácica. Las tres primeras nacen de este tronquito proveniente de la subclavia llamado el cérvico intercostal o intercosto cervical. Ellas son entonces las que me van a irrigar todas estas estructuras. Y las tenemos. Miren qué bonitas en esta imagen. Se puede apreciar claramente. Ahí está. Las dos en conjunto. En este lado derecho, la arteria subclavia y la arteria carótida primitiva. Miren, la carótida primitiva, a la altura del cuartila o tiroides del borde superior, se divide en una carótida externa, carótida interna. ¿Cuáles son las tres ramas de la carótida externa? La tiroidea superior, la lingual, miren cómo se va por el hiato, y la facial. Si aquí yo tengo la tiroidea superior, entonces mi subclavia, ¿quién me dará a través del tronco tirobicérvico? La tiroidea inferior. Y a través de la tiroidea inferior me va a dar su rama laringea, ¿sí? Inferior. Entonces, estos dos grandes vasos arteriales en el lado derecho, la carótida primitiva y la subclavia se unen, ojo, y me formarán el tronco arterial. ¿Lo ven ese tronco? Muy bien. A partir de ello, entonces, nosotros podemos ver el origen de este lado que corresponde al lado derecho. ¿Ok? Hasta la región posterior del cuello, conocido como la región de la nuca. Ahí. Muy bien. Cuando hablamos de la región de la nuca, tenemos que hablar de la zona posterior del cuello. Y si hablamos de la región posterior, ¿cómo estaba limitado, si recuerdan? Acá, por el borde anterior de los músculos trapecios de ambos lados, hacia atrás por la línea que va por el borde superior de la escápula, llegando a la prominencia de la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. ¿No es cierto? Y hacia arriba, ¿hacia dónde llegaba? Hacia la zona de la línea curvo-occipital superior. Estos vienen siendo los límites que yo tengo de esta región posterior a la que llamamos comúnmente la región de la nuca. ¿Ok? En la zona superficial podemos ver que esta estructura, así como vemos al trigémino inervando la piel de la región anterior de la cara, al nervio, ojo, plexo cervical superficial, inervando toda la zona anterolateral, también vamos a ver que en la zona posterior existen nervios cervicales provenientes del plexo cervical profundo que me van a inervar esta zona de la piel. Muy aparte de la rama auricular mastoidea que hemos visto, sobre todo la mastoidea, también vamos a ver procedentes ramas del C1, C2 que me van a inervar la piel de esta, me van a inervar la piel de esta zona posterior del cuello o zona de la nuca. ¿Okay? No olvidemos entonces esa característica importante de la región posterior. Bueno, para hablar entonces de la nuca tenemos que dividirlos en planos. El primer plano la constituye un músculo llamado el trapecio, pero el trapecio no está directamente relacionado con la nuca. El trapecio es un músculo que pertenece también al dorso, de manera que podemos encontrar en dos lugares.
Porque mi trapecio, así como lo vemos de gran tamaño, lo ven acá, se caracteriza porque tiene una serie de haces cervicales, haces superiores hacia la región del hombro y haces torácicos o dorsales hacia la región inferior. Entonces, hasta 6 haces actúan de manera diferente según la función que se realiza. Entonces, nuestro trapecio, cuando va en el sector superior, miren sus fibras que se dirigen hacia arriba y hacia abajo, directamente desde la apófisis espinosa se van hacia abajo. Y se van a dirigir hacia esta estructura que conocimos como la espina de quién, de la escápula. Si recuerdan, la escápula tiene dos labios bien definidos, el labio superior para el trapecio y el labio inferior para el dorsal ancho. ¿Es cierto? A esta estructura, esto corresponde a este músculo. ¿Cuál es la función principal de este trapecio? Recuerden que cuando tomamos el punto fijo en esta zona cervical, nos ayuda a elevar las estructuras del hombro. Se considera este músculo trapecio el gran elevador, el que eleva nuestro cuerpo cuando nosotros hacemos ejercicios de levantamiento o cuando hacemos escalamiento. Este es el único músculo que va a soportar y va a ayudar a elevar todo el torso y por lo tanto todo nuestro cuerpo. Miren el gran trabajo que tiene este músculo. Pero ¿qué hará aquí en la zona del cuello? En la zona del cuello este músculo nos hará extensión de la cabeza. ¿Qué significa extensión de la cabeza? Llevar la cabeza hacia atrás. Esa es la característica. Pero ¿cuándo llevamos la cabeza hacia atrás con este músculo? Cuando nosotros tenemos punto fijo en la región del hombro, es decir, en la zona escapular, entonces nosotros podemos llevar la cabeza hacia atrás. ¿Ya? No lo olviden. Entonces, vamos. Si yo digo trapecio, ¿quién me elevaba, hermano? Espinal. Ay, onceavo par craneal. Es el único nervio que me va a inervar a dos músculos. Esternocleidomastoideo y trapecio. Pero un par craneal para este músculo. Segundo plano. En el segundo plano veo a este grupo muscular llamado los esplenios. Y voy a encontrar aquí al esplenio de la cabeza y a su lado el esplenio del cuello. Los músculos esplenios tienen esta configuración divergente. Acá. Divergente hacia la zona inferior. Ojo, convergente, divergente. ¿Qué pasa con estos músculos? El esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello también son extensores, pero por la configuración de sus fibras, ¿qué es lo que hacen? Miren, cuando la cabeza está en extensión, mi cabeza la llevo hacia atrás, harán inclinación lateral. Cuando ustedes tienen al paciente echadito y le dicen, levante su cabeza, ya, ahora inclínela hacia la izquierda. ¿Quién me ayuda? Esplenios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que harán. Pero vamos a tener pacientes que cuando le hacemos este movimiento, estando sentado en el sillón, va a decir, ay, porque me duele mucho el cuello. ¿Desde cuándo le duele? No, es que toda mi carga de trabajo está introducida en el computador. Entonces, este paciente, ojo, nos puede referir lo que nosotros llamamos los famosos puntos gatillo. Cuando un paciente tiene alterada la musculatura de la región posterior del cuello o de la nuca, puede sentir dolor a nivel de las piezas molares superiores. Y ese alrededor, nosotros revisamos la cavidad bucal y no hay absolutamente nada. Pero cuando hacemos la palpación y le decimos al paciente, lleve su cabecita hacia atrás, estando sentado 90 grados, lleve su cabeza hacia atrás, ahora inclínela. Ay, doctor, ahí duele. Y en la boca no hay nada, no hay caries, no hay enfermedad periodontal, no hay movimiento, no hay siquiera un desgaste oclusal exagerado. Entonces nosotros podemos pensar en los puntos o dolores gatillos procedentes de estos músculos de la nuca. Entonces por eso es importante saber cómo se mueve cada uno. ¿Ok? Vamos al segundo. El tercer plano. En el tercer plano, antes de pasar, vamos a ver el triangulito. Vamos a ver una vez el triángulo aquí. Aunque está al final, pero quiero que lo vean. Tercer plano. En el tercer plano tenemos a otro grupo muscular, se llaman los complexos. Otros le llaman complejos. Complexos o complejos, son lo mismo. Entonces, estos músculos complexos vamos a tener dos, el complexo mayor y el complexo menor. Estos músculos complexos mayor y menor son netamente extensores. A diferencia de los esplenios que tienen fibras convergente y divergente, estos complexos, sus fibras son verticales y por lo tanto tienen la función netamente de extensión y están a ambos lados de la línea media
complejos mayores y obviamente los dos complejos menores, del lado de los complejos mayores. ¿Cuál es la importancia de estos músculos? Por ser extensores puros, cuando nosotros hacemos esta operación sin tener punto fijo, cuando hacemos esta operación de extensión, nosotros podemos tener la seguridad que estamos trabajando netamente con los complejos. Cuello hacia atrás, ahí está, cabeza y cuello hacia atrás, netamente de los complejos. ¿Quién inerva a esos músculos complejos? Es importante recordar un nerviecito llamado el nervio de Arno o nervio occipital mayor. Se le llama así a ese nerviecito porque es un nervio muy voluminoso, como lo vemos pasando por acá, y ese pequeño nervio perfora, no solamente lo inerva, sino que perfora al músculo. De todos los músculos de la nuca, el único perforado es este músculo llamado complexo mayor. No hay otro. ¿Okay? Y por último, en el cuarto plano, tenemos a los pequeños músculos rudimentarios, los que me van a ayudar los movimientos de rotación, extensión, inclinación, y me van a ayudar a mover la articulación occipito-artroidea. Recuerden, el occipital y atlas. Exactamente, esos movimientos. Entonces, en el cuarto plano vamos a tener muy cerca de la línea media, hay unos pequeñitos llamados recto posterior menor. Por fuera de ellos a los rectos posteriores mayores y por fuera de ellos a músculos oblicuos menores y oblicuos mayores. Estos músculos, los llamados rudimentarios, los músculos rectos posterior menor y menor, si yo tengo mi cabeza en posición recta, al paciente le digo que no lleve toda la cabeza hacia atrás, simplemente que la mueva así, levante ligeramente la mandíbula. Los movimientos son netamente de estos músculos rectos. Si yo le digo al paciente que realice movimientos de rotación suave con la cabeza a la derecha y a la izquierda, estoy hablando de la rotación de estos músculos oblicuo mayor y menor. Ahora bien, dentro de la ubicación anatómica de estos músculos llamados rudimentarios, se forman lo que llamamos los triángulos del cuello, de la nuca, del cuello, pero de la nuca. Tenemos aquí a este primer triángulo. Este se llama el triángulo de los oblicuos, que está constituido por el recto posterior mayor, oblicuo menor y oblicuo mayor de la cabeza. El contenido principal de este triángulo es la presencia de la arteria vertebral. Miren que aquí está la cara o arco posterior del atlas. ¿Recuerdan el canal para la arteria vertebral? Por allí pasa mi arteria vertebral. Ese es el principal contenido de esa zona de la nuca. Ahora, doctor, ¿por qué tengo que saber? ¿Qué pasa en mi arteria? Para empezar, la arteria irriga la masa encefálica. Cuando nuestro paciente va a la consulta, lo tenemos más de 40 minutos con la boca abierta, el paciente empieza a tensarse. Si es un paciente que tiene contractura muscular, se va a contracturar toda esta zona de los músculos rudimentarios. ¿Y qué pasa cuando se contractura? Hace presión sobre la arteria, porque la arteria está sola, está en relación con ella. Y cuando se contractura, el orificio de la arteria comienza a estrecharse por aplastamiento. ¿Y qué es lo que pasa? La irrigación sanguínea y la oxigenación no llegará muy bien a la cabeza. Eso es lo que pasa en un paciente cuando está sometido a mucho estrés y tensión muscular. ¿Qué pasa con la zona de muchas personas? Ahora se ve más que antes. Pero ¿qué pasa con sus músculos de la nuca y de la región del torso superior? Están totalmente contracturados, rígidos, están produciendo presión sobre los vasos sanguíneos, lo que no permite una correcta irrigación. Y si hablamos de la masa encefálica, estamos nosotros pensando que está faltando oxígeno. Y esto puede ocasionar que el paciente también pueda o sufrir algún tipo de desmayo. Cuando el paciente en el sillón comienza a decir, estoy teniendo ya un poco de sueño, es mejor dejar ir al paciente y no continuar con él. Vamos acá. El triángulo que está por encima de él es el triángulo de los esplenios. El esplenio de la cabeza de un lado, el esplenio de la cabeza del otro lado, y las líneas curvas occipitales superiores que forman el triángulo de los esplenios. Tiene su contenido los músculos complejos mayores y obviamente el nerviosito de Arno, que pasa por ahí. A ver, doctor, le voy a hacer para extensión, para entender. Pero yo pregunto, ¿estos músculos tienen que ver con la apertura bucal? Sí, tienen que ver. Y si no, ustedes tienen su respaldar de madera y atrás, ¿no? Ya, pónganse derechito, pongan su cabeza. ¿Ya? Pongan su cabeza. Los que no tienen y son muy altos, pongan su mano atrás en la región de la nuca. Ya está.
máxima. Entonces, cuando lo tienen al paciente con una cirugía que lleva 2 horas en apertura bucal máxima porque van a hacer la extracción de un tercer molar, ¿a quién creen que están mortificando? ¿A qué músculo? ¿De la región anterior del cuello? No, a los músculos de la nuca. Por eso es que el paciente termina con un dolor muscular en la zona posterior del cuello y en la zona superior de la caja torácica. ¿Porque quién está ahí? El músculo trapézio. Miren, aquí estamos nosotros mortificando. Por eso cuando se hace una planación de cirugía, ya van a llegar a cabo. Cuando realicen una cirugía, tienen que pensar los momentos operatorios y cuánto tiempo les va a llevar a cabo esa cirugía. No es de 2 horas, por ejemplo. Pero en la región del cuello, no solamente el músculo, no solamente el hueso, también tenemos lo que nosotros conocemos con el nombre de las vísceras del cuello. Las vísceras del cuello no están en cualquier lugar. Recuerden que estábamos dentro de la aponeurosis cervical media. ¿Recuerdan las aponeurosis? Cervical superficial, envolviendo al externo perigonatoideo y la trapecio. La aponeurosis cervical media, envolviendo a los músculos infrahiloideos. Y la aponeurosis cervical profunda, envolviendo aquí, aparte de la zona de los músculos prevertebrales y los músculos de la nuca que acabamos de ver. Entonces, en la zona central anterior, delante de los prevertebrales descansando, yo encuentro las vísceras del cuello. De atrás hacia adelante voy a encontrar el esófago cervical y en la porción superior a la faringe. Voy a encontrar acá a la tráquea cervical y por encima de ella a la laringe. Y voy a encontrar a una glándula llamada la glándula tiroides. De esta glándula tiroides por detrás hay unas pequeñitas llamadas la paratiroides. Entonces, eso es lo que yo puedo ver en un corte transversal. A todo este espacio se le llama el espacio visceral de Stein. De manera que allí yo puedo localizar fácilmente a las vísceras. Pero, si yo tengo una vista lateral, yo voy a apreciar esto en la región del cuello. Lo primero que me va a llamar la atención es la prominencia de la arista de este cartílago llamado tiroides, que es un cartílago de la laringe. Eso es lo que me llama la atención. No es el hueso yóide quien hace la prominencia. Ojo, que quien hace la prominencia, la famosa manzana de Adán, que tiene los varones que ellos se les nota mucho más en plena línea media, esta prominencia es de este cartílago de la laringe llamado cartílago tiroides. Por debajo de este cartílago tiroides ya van a venir los otros cartílagos como es el cricoides y debajo de ellos esta glándula llamada tiroides. Ahora, por encima de la horquilla external que se puede proyectar, yo coloco mi dedito, ojo, mi dedo así en horizontal, que es aproximadamente 1 centímetro por encima, y yo estoy acá, a nivel de la tráquea cervical. Es a ese nivel, si ustedes recuerdan, que se realiza la traqueotomía. Ojo, cuando haya todo de las vías aéreas superiores por parte del paciente. Y si yo tengo un corte transversal, yo puedo apreciar acá piel, tejido celular subcutáneo, glándula tiroides, laringe, tráquea y hacia atrás esófago y arriba faringe. Este es un corte transversal. Y por detrás de estas estructuras que veo, los musculatura prevertebral y los músculos largos del cuello, y luego veo a los cuerpos de la columna cervical. Esa es la ubicación de las vísceras. Vamos a verlas entonces una por una. Vamos a ver. Glándula tiroides. Aquí la tenemos. Nuestra glándula tiroides es una glándula que se caracteriza porque tiene la forma, si ven aquí, tiene la forma de 2 pequeños lóbulos hacia las partes laterales, unidas por una porción central llamada istmo. Nuestra glándula tiroides es una glándula de secreción interna o llamada también endocrina. ¿Recuerdan cuando era endocrina? ¿No es cierto? Una cosa es endocrina y otra cosa es exocrina, endócrina, son diferentes. ¿Ok? Vayan revisando su material. Entonces, de estas glándulas, su ubicación es en el espacio visceral de Stein. Pero la característica de esta glándula es que nos va a ayudar en esa conformación anterior a poder cubrir las zonas laterales o la ubicación lateral de esta estructura llamada laringe. Nuestra glándula tiroides, por su constitución anatómica y por su variación, conforme va pasando la edad, comienza a sufrir, como todas las glándulas que hemos visto en el cuerpo humano, comienza a sufrir alteración en su producción hormonal. Recuerden que la glándula hipófisis es quien le brinda toda la información para que esta glándula tiroides pueda elaborar sus hormonas. Y esas hormonas importantes para el crecimiento, el
puedan ser efectivas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a una paciente y la paciente nos dice, doctora, nosotros últimamente he subido muchísimo de peso, no sé por qué, si hago hasta dieta. Hace ejercicio, muy poco, pero he subido muchísimo, no sé por qué. Nosotros decimos, somos cirujanos dentistas, pero hay un problema. Cuando la glándula tiroides comienza su producción, comienza su producción elevada de su hormona tiroxina, ¿qué pasa con esa T? La elevación de esa hormona hace que el metabolismo no funcione igual. ¿Y eso qué significa? Que todos los alimentos que nuestro paciente consuma va a hacer que se eleve, es decir, que se concentre en el cuerpo y que no se metabolice. Es decir, que no queme las calorías que realmente debe quemar. Ahora, ¿hay diferencia entre la producción de hormonas de esta glándula tiroides? Por supuesto, porque una cosa es que se eleve la producción y otra es que se reduzca. Cuando se eleva la producción, la concentración aumenta en sangre. Ojo, aumenta, pero caso contrario, disminuye. Y esto produce características faciales muy típicas que debemos identificar en el paciente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características faciales primero? Primero, los globos oculares comienzan a salir de su órbita, comienza un crecimiento exagerado, el crecimiento de los párpados, del globo que se encuentra saliendo. Y a nivel cervical, ¿qué es lo que se nota en esta parte de nuestra región? El ensanchamiento de la zona cervical. Entonces, cuando yo voy a hacer examen en un paciente, tengo que mirar, observar las características morfológicas externas e internas. ¿Ok? Aquí tenemos más o menos cómo podría esta glándula tiroides afectar a nuestro paciente. ¿Por qué? Recuerden, estas dos hormonas, la hormona tiroxina, ojo, a lo que nosotros llamamos comúnmente T4. Esta hormona, a partir de la glándula tiroides, va a hacer que esta glándula pueda metabolizar los alimentos y pueda producir esta T4 para que estos sean metabolizados. ¿Y eso a nosotros en qué nos va a afectar? La alteración de esta hormona por parte de la glándula tiroides puede ocasionar alteración del sistema circulatorio. Y si altera el sistema circulatorio, puede ocasionar al paciente arritmia cardíaca. Y si nosotros vamos a aplicar anestésico al paciente, que es un vasoconstrictor, este paciente puede darnos un susto al momento de la operación o de la cirugía que nosotros vayamos a realizar. Por eso es que a nuestros pacientes, si tenemos la sospecha de que puede estar alterada la producción de la hormona de la glándula tiroides, es mejor decirle que se haga un análisis. ¿Ah? Pacientes que dicen, ay, no sé por qué subo tanto de peso si no como nada. Cuidado con esta hormona, es encargada del metabolismo de nuestros alimentos en el cuerpo. Ahora, pero si es una paciente joven que dice no sé por qué tengo alterado y resulta de que come mucha comida chatarra, hay una explicación. Tampoco le echemos la culpa que la alimente. La comida chatarra es la que más eleva estos niveles de grasa en el cuerpo. No lo olviden. Las bebidas gasificadas, los frugos, que tienen gran cantidad de azúcar, elevan ese contenido de grasa en el cuerpo. La irrigación de la glándula tiroides está dado de la arteria tiroidea inferior y la arteria tiroidea superior. Ambas arterias tiroideas son las que nos van a irrigar a la glándula. Pero su inervación simpática y parasimpática proviene principalmente del ganglio cervical superior, que es la cadena simpática, y del nervio ojo laríngeo superior, que nos va a dar una rama tiroidea para mis pequeñas glándulas. ¿Ok? Pero detrás de la tiroides hay otras pequeñitas que se llaman las glándulas paratiroides, muy difíciles de ver. Creo que en nuestro cadáver solo podemos ver una. Hay una de las glándulas que puede observarse, que es del lado inferior. Estas cuatro glándulas pequeñas llamadas las glándulas paratiroides me van a elaborar esta hormona llamada la hormona paratiroidea, que son los que mantienen los niveles de calcio en sangre. Y eso es importante, por supuesto. Imagínense, tener los niveles de calcio en sangre nos permite a nosotros tener la seguridad de que el sistema circulatorio y que las estructuras celulares se encuentran en normal funcionamiento. Si hay una alteración de esta hormona, la producción de esta hormona, para los niveles de calcio, aumenta esta su concentración, pero en sangre, no en hueso. ¿Dónde necesitamos la sangre? ¿Más en calcio o en hueso? En hueso. Necesitamos sangre.
Entonces, esta hormona nos permite regular estos niveles de calcio en sangre para que sean también, o para que estén ubicados también en la zona o la estructura que corresponde a nuestro tejido óseo. La inervación, obviamente, el plexo paratiroideo y los nervios recurrentes laringeos, que son los encargados. ¿Recuerdan quiénes eran los nervios recurrentes laringeos, no es cierto? Vienen siendo las ramas de los neumogástricos. Recurrente laringeo derecho nacía a nivel debajo de la subcránea y el izquierdo debajo del callado de la aorta. Ahí vienen haciendo nuestros nervios que van a llegar a mi glándula paratiroides. Y nuestra laringe. La laringe es el órgano de la fonación. Es el órgano que permite el paso del aire hacia las estructuras del sistema respiratorio, hacia la tráquea, hacia los bronquios, es decir, hacia nuestros pulmones. Entonces, nuestra laringe, como la vemos aquí, se encuentra relacionada directamente con la estructura del huesecito hioides que forma parte de la base de nuestra lengua. Y la laringe se continúa hacia abajo con la tráquea. Por detrás, la laringe se relaciona con la laringofaringe, que es esa porción inferior de la faringe. ¿Recuerdan la faringe? Tiene una porción superior llamada nasofaringe, una que está a nivel de la boca llamada buco-orofaringe, y la que está aquí detrás, aquí pequeñita, detrás de la laringe, llamada la laringofaringe. Con ello se relaciona hacia atrás. Hacia los lados se relaciona con la glándula tiroides, y como órgano esencial de la fonación y parte del sistema por lo que pasa el aire para la respiración, he aquí la importancia de este pequeño órgano. ¿Ok? Entonces veamos, ¿cómo está constituido? Su base no es ósea, su base es cartilaginosa y está formado nuestra laringe por estas estructuras cartilaginosas, 9 cartílagos. El primer cartílago de ellos, el más voluminoso, se llama el cartílago tiroides. Miren el cartílago tiroides que tiene una arista central y del cual se abren 2 hojas hacia atrás, como un librito abierto hacia atrás. Este cartílago laringe tiene dos prolongaciones o astas superiores y 2 astas inferiores. Esta asta inferior va a hacer que se relacione con su siguiente cartílago, llamado el cricoides. Miren que tiene una altura muy pequeñita atrás, como si fuera un anillo. En la parte del arco está hacia adelante. Mientras que en su cara posterior, la estructura del engasto del adorno, que es mucho más alto, está en la zona posterior. El tercer cartílago de la laringe es este, que parece una hoja que está por dentro, que no la podemos palpar a diferencia de tiroides y cricoides. A este se llama la epiglotis. Este cartílago es importante porque permite bajar, como si fuera una tapa, desciende y tapa el orificio de la laringe. De manera que cuando nosotros deglutimos o pasamos alimentos, el epiglotis baja y el alimento ya no pasa hacia la laringe ni a la tráquea. ¿Okay? Entonces, estos 3 pequeños cartílagos son considerados los cartílagos de mayor tamaño y son llamados cartílagos impares de la laringe. Tiroides, cricoides y la epiglotis. Pero detrás de ellos hay otros cartílagos, sobre todo en el borde superior de esta cara posterior del cartílago cricoides, y se llaman los cartílagos pares. Porque hay los derecha e izquierda. De estos cartílagos pares, el de mayor tamaño son estos, llamados los cartílagos aritenoides. ¿Por qué son importantes los aritenoides? Porque aquí se insertan los ligamentos de las cuerdas vocales vertebrais. Por lo tanto, este es el cartílago que va a tener movimiento. Y por encima de ellos, 2 cartílagos pequeñitos, llamados los cuneiformes, y encima de ellos 2 más, llamados los corniculares. Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Vámonos con el primer par de cartílagos. Los cartílagos tiroides. Nuestros cartílagos, ojo, tiroides, miren, está constituido por 2 láminas laterales, la escotadura, que está entre las láminas, la arista y esta pequeña línea llamada la línea oblicua del cartílago tiroides. Tiene 2 astas anteriores y tiene superiores y tiene 2 astas inferiores. Cuando nos vemos nosotros de lado, podemos ver aquí la lámina lateral del cartílago de la tiroides y hacia atrás miren cómo sobresale esta prominencia de la cual parte de esta línea oblicua, parte hacia arriba el asta superior y parte hacia abajo el asta inferior. ¿Okay? ¿Para qué nos sirven estas astas del cartílago tiroides y esta cara externa? Recuerden, para
como el tiro-yoideo. ¿Cuál es el tiro-yoideo? Bien. Si lo vemos en la zona, el siguiente cartílago, ese es el cartílago cricoides. Aquí lo vemos. Miren el cartílago cricoides que tiene la forma de un anillo. Este es el arco anterior, esta es la zona del arco posterior, llamado también el engastre, y estas son las porciones laterales donde encontramos las carillas articulares, que es con las prolongaciones inferiores del cartílago tiroides. Hacia arriba en el engastre voy a ver dos carillas articulares para articularse con los cartílagos aritenoides, porque ellos se posan encima de este engastre. ¿Okay? No olvidemos, eso es lo más importante de este cartílago. Luego lo vamos a ver en práctica, cuando veamos a la laringe ahí humana. Este cartílago lumbar, ahí está, la epiglotis. Miren la epiglotis, su conformación anatómica. La epiglotis tiene la particularidad de estar acá relacionada con los diferentes ligamentos que le permiten tener movimiento, desde los glóseos epiglóticos en la zona superior hasta los alítenos epiglóticos, porque aquí no se ve bien, pero que va de la aritenoides a la epiglotis, y es lo que le va a permitir tener esa flexibilidad y ese movimiento. Tiene la forma de una hoja, por eso dice, parece un pequeño peciolo, que tiene un tallo inferior y tiene un borde así curvo superior con una cara anterior y una cara superior o posterior. ¿Ok? Es el que mayor cantidad de ligamentos tiene. El otro cartílago, vamos a empezar, ahí está, a este se le llama el cartílago aritenoides, el de las cuerdas vocales. Ambos cartílagos aritoides, miren qué bonito, tienen una porción superior a lo que nosotros llamamos la cúpula y tiene dos pequeños apófisis acá. La de mayor volumen es la apófisis muscular y la de menor tamaño y así, muy puntiagudita, se llama la apófisis vocal. ¿Por qué? Porque aquí va a haber un ligamento de la cuerda vocal inferior o verdadera, llamado el tiro aritenoideo. Y ese ligamento tiro aritenoideo se va a insertar aquí. Mientras que en la apófisis muscular se va a insertar otro músculo llamado aritenoideo, de un aritenoides a otro aritenoides, y por eso se le llama así apófisis muscular. Mientras que la cúpula me va a servir para articularse con otros cartílagos, los corniculares y los cuneiformes. Por eso tiene esta forma piramidal. Entonces, cuando este pequeño cartílago tiene esta forma de una pequeña pirámide con sus dos apófisis, más o menos así como mis dedos, aquí van los ligamentos adelante y aquí está la musculatura atrás. Entonces, cuando hay una dilatación, se acercan las apófisis musculares y se dilata la zona de las cuerdas vocales. Se estrecha, se abre. Se estrecha, se abre. Hacen este jueguito, por eso tiene la forma así, como si fuera un triángulo. Esa es la característica de este pequeño cartílago y los movimientos que realiza con las cuerdas vocales. Ahora, miremos acá. Cuando están articulados estos dos pequeñitos cartílagos, se forman en su vértice, ven en la zona de la cúpula, miren estos pequeños cartílagos llamados los corniculados, porque parecen dos pequeños cuernitos. Y estos pequeños cartílagos, ojo, por ser tan pequeñitos, se van a encontrar relacionados con un ligamento llamado ariteno epiglótico y le van a dar, ojo, resistencia a los movimientos que realiza este ligamento. Y un ligamento que no vamos a poder verlo porque es muy finito, no vamos a verlo en el preparado. Vamos a ver el aritenoides, el corniculado, pero el cuneiforme no. Estos pequeños cuneiformes están suspendidos. Ojo, los pequeños cuneiformes están suspendidos a nivel del ligamento aritenoepiglótico y es muy difícil verlo. Ojo, pero ¿cómo sabemos que está allí? Porque cuando yo les digamos, los profesores en práctica, parte del ligamento aritenoepiglótico, van a hacer este movimiento con ustedes, van a sentir como una línea, como si fuera un pequeño arrocito delgadito, así lo van a sentir a nivel del ligamento. Muy bien. Pero la laringe, para que los cartílagos puedan estar unidos, están unidos mediante ligamentos. Estos ligamentos de la laringe, miren sus nombres. Si yo digo ligamento cricotraqueal, significa que me va a unir dos cartílagos cricoides con la tráquea. Entonces yo voy a tener aquí el primer anillo de la tráquea, que es cartílago. Los anillos de la tráquea son cartílagos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos.
cartílago tiroides. Entonces voy a tener aquí a este ligamento membrana cricotiroidea. Si yo digo ligamento cricoariteroideo, ¿qué significa? Que me va a unir ¿quién? Al cartílago cricoide con el aritenoides. Si yo digo ligamento tiroepiglótico, ¿a quién me va a unir? A la epiglótico del cartílago tiroides. Si digo ligamento tiroaritenoideo, ¿a quién me va a unir? El cartílago tiroides a la aritenoides. Tiroaritenoideo. Entonces, el nombre que tienen nuestros ligamentos está relacionado con los nombres de las estructuras cartilaginosas que me va a unir. O sea, no hay que hacer mucha memoria. No hay que hacer, solo hay que relacionar el nombre con los cartílagos a los cuales va a unir. Ahí está, otra vista posterior. Miren qué bonito. Ligamento tiroaritenoideo. Ojo, el aritenoepiglótico en la zona lateral. Este es el de las cuerdas vocales. Este es una vista superior. Miren qué bonito. Ahí está. Qué bonito la escotadura del cartílago tiroides. Cricoides hacia atrás. Aquí están los aritenoides. Miren aquí la apófisis vocal. ¿Recuerdan la apófisis? Apófisis muscular hacia atrás, cúpula hacia arriba y apófisis vocal. Este apófisis vocal permite que se inserte este ligamento, llamado el ligamento vocal o llamado también tiroaritenoideo. Y este es el que me forma la base de las cuerdas vocales superiores, ojo, cuerdas vocales o verdaderas. Ahí está. Este es nuestro estudio. No olvidemos. ¿Quién es este que está al lado? Este cartílago cricoides. No lo olviden. Cartílago cricoides, aritenoides. Miren cómo se inserta allí. Ahora la pregunta. Si estos cartílagos aritenoides son los que se mueven cuando vibran las cuerdas vocales, cuando vibran estos ligamentos vocales, entonces, imagínense que están haciendo una extracción y tienen al diente bien agarradito del forzo, y ¡pum!, se les escapa. Y el paciente está en apertura vocal máxima porque están haciendo una extracción. Se va por orofaringe. Al irse por orofaringe, ¿qué pasa? Llega a esta zona superior de las cuerdas vocales y aquí se atora. Ha pasado, ya ha pasado y ha pasado. Entonces, ¿qué sucede aquí con las cuerdas vocales? Desde el momento que quede estancada acá una estructura, hasta que quede aplastada, incluso hasta el epiglotis, ¿qué es lo que sucede acá? Obstrucción de la vía respiratoria. ¿Por qué? La laringe se continúa con la tráquea. Al paciente solo tiene minuto y medio y va a perder la conciencia. Y en 3 minutos más hace un paro respiratorio y luego hace un paro cardiorrespiratorio. Solo tiene 1 minuto y medio antes de que pierda la conciencia, luego que el paciente se acuerde. Nada más. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? La maniobra de Henry no funciona. ¿Qué hacen? Traqueotomía. Exacto. Recuerden que tienen a la tráquea debajo de la laringe, a un dedito por encima de la horquilla externa. Traqueotomía. ¿Por qué? Doctora, pero la vía respiratoria está aquí atorada. No, un momentito. Esta es la vía respiratoria, que es vía de conducción del aire. ¿Quién realmente hace que nosotros respiremos? Los músculos respiratorios. Basta que la vía encuentre lo nuevo para que nuevamente la musculatura encuentre la salida para inspiración y expiración. No lo olviden. Entonces, esto le puede salvar la vida a su paciente. ¿Ok? Ahora, pero si existen cartílagos, ligamentos, tiene que haber músculos. Porque tenemos cuerdas vocales, tenemos un cartílago que la doctora está diciendo que se está moviendo. Entonces, y un epiglotis que desciende, este epiglotis baja y cierra el orificio central de la laringe. Entonces tenemos músculos, tenemos 11 músculos laringeos, que ya lo vamos a conocer. De estos músculos, 11 músculos laringeos, 5 son pares y 1 es impar. Y los músculos me van a tomar, miren qué bonito, el mismo nombre de los 2 cartílagos donde se inserta. Entonces también está fácil, también está fácil. Si yo digo aquí el músculo cricotiroideo, estoy diciendo que va a haber un músculo que va del cartílago cricoides al tiroides, el músculo cricotiroideo. Interesante.
Si yo digo acá un músculo cricoalitenoideo posterior, yo voy a encontrar acá el cricoalitenoideo posterior. Si yo digo un cricoalitenoideo lateral, voy a encontrar un cricoalitenoideo lateral. Si yo digo un tiro litenoideo, voy a encontrar un tiro aritenoideo. Si yo digo acá, si digo tiro litenoideo, ya yo tengo que pensar en la cuerda vocal. Es el músculo de la cuerda vocal. Acá lo tenemos. Ahí está. Miren qué bonito. En una vista posterior. Ahí está. El enlace del cricoides. Cricoalitenoideo posterior. Aquí el interaritenoideo o aritenoideo. Y aquí está el aríteno epiglótico. Este músculo aríteno epiglótico es que va del aritenoides hacia el epiglotis. Y cuando se contrae, baja este epiglotis cerrando el orificio de entrada a la laringe. Y dentro de la laringe, miren, cartílago, tiroides y cricoides. Y miren aquí, aritenoides, el músculo tiro aritenoideo, que es el músculo de la cuerda vocal verdadera. ¿Eh? Qué bonito. Los músculos se van a ver así de esa forma. Okay. Pero dentro de la laringe voy a tener una mucosa. Claro, dentro de la laringe yo voy a tener a la mucosa laringea. Y cuando yo vea la laringe voy a entrar a un orificio de entrada llamado el agitus laringeo. Y voy a tener por debajo una zona subglótica, porque va a estar debajo de la estructura de la laringe. Entonces, ¿qué es lo más resaltante aquí adentro? La presencia de la cuerda vocal inferior y la cuerda vocal superior. Ambas cuerdas vocales tienen un espacio en el centro al que se le llama el ventrículo laríngeo y un vértice en el sector anterior al que se le llama la fosita laríngea. Este ventrículo laríngeo me sirve cuando entre sale el aire como pequeña caja de resonancia. ¿Y por qué una zona de espacio? Para cuando se haga la expansión, ojo, del músculo, la de la laringe, el tiro aritenoideo. Por eso me sirven estas estructuras en el interior de la laringe. Ahora bien, cuando yo por si acaso, cuando les diga la cuerda vocal superior e inferior, una es falsa y la otra es verdadera. ¿Quién es? Hay una cuerda vocal superior y una cuerda vocal inferior. ¿Cuál es la falsa y cuál es la verdadera? ¿La superior será falsa o verdadera? ¿Cuerda superior o lean? Falsa, ni siquiera me han leído las llaves. La cuerda inferior o verdadera. ¿Qué quiere decir verdadera? Que dentro de esa cuerda vocal está el ligamento vocal y está el músculo tiro aritenoideo. Doctor, ¿y entonces qué es la falsa? Solo es un repliegue de la mucosa interna que tiene mi laringe. No hay músculo y no hay ligamento. ¿Ok? Por lo tanto, la única que se va a dilatar y estrechar es la cuerda vocal inferior, voy a llamar verdadera. Por eso se le llama ácido. Vamos acá. Ahí está. Y, miren acá, estrechamiento y dilatación. Para que se produzca la fonación o la articulación. Pase el aire para que se produzca la fonación. A este espacio que se produce entre las cuerdas vocales verdaderas, a este espacio se le llama glotis. ¿Qué es la glotis? Es el espacio que se forma entre las cuerdas vocales verdaderas. ¿Quién inerva la glotis? Cinco puntos. Pero no me busquen en ChatGPT. ¿Quién inerva la glotis? Nadie. ¿La glotis qué es? Acabo de decir. Espacio que hay entre las cuerdas vocales verdaderas. Entonces nadie inerva la glotis. No me vaya a contestar como esa promoción. Que todos me contestan el nervio recurrente laringio. Y no, es un espacio, vean bien. Entonces nadie inerva la glotis. La glotis es este espacio por donde transite el aire y vibran las cuerdas vocales verdaderas para que se produzca la emisión de la voz. No lo olviden. ¿Quién inervará entonces a la laringe? ¿Quién inervará a la laringe? Los nervios recurrentes laringios. ¿Recuerdan los nervios recurrentes? Nervio recurrente laringio y
elevación simpática o parasimpática. Van a dar examen ya la próxima semana. Son parasimpáticos. Estamos hablando que salen del neumogástrico. ¿Y el neumogástrico quién es? Vamos a ver que se me vaya la hora. Ahí está. Cuando ambos nerviositos se me unen dentro de la laringe, a los lados de las paredes laterales, se van a unir acá. Miren, el laringio superior con el recurrente laringio, ambos se me van a unir formando una anastomosis muy particular. A esto se le llama el asa de la laringe. Y esta asa me va a decir, ojo, la unión es la zona exacta de unión entre el nervio laringio superior y el recurrente laringio inferior, entre ambos lados, por si acaso, entre ambos lados. Entonces, ¿quién me va a irrigar a la laringe? ¿Quién me va a irrigar a la laringe? Ramas provenientes de quién? Ramas laringeas provenientes de la arteria tiroidea inferior y de la tiroidea superior. Ambas me darán las arterias laringea inferior y laringea superior. ¿Ok? No olviden. Y entonces, doctores, ¿y la inervación simpática? ¿A cargo de quién? A cargo del plexo cervical. Del plexo cervical. Recuerden el plexo cervical que tiene 3 ganglios. A nivel del ganglio medio y ganglio superior me van a salir las ramitas simpáticas que me van a inervar a la laringe porque necesitan inervación. Y obviamente las venas. ¿A dónde llegan las venas? Las venas laringea superior y laringea inferior, ¿a dónde me van a llegar? A la vena yugular interna y directamente al tronco tirolingo, faringo, facial. ¿Por qué se llama así? ¿Ya? Ahí me van a llegar. Y de la tráquea ya la conocen, así que este es un repaso de lo que sabe la tráquea. La tráquea, que está a nivel, la tráquea cervical, ¿recuerdan? La tráquea cervical yo puedo apreciarla directamente por encima de la horquilla externa. La primera estructura voy a ver de 3 a 4 cartílagos, llamados cartílagos de la laringe cervical. Este cartílago localizado a este nivel es relevante. Si recuerdan nosotros el cartílago, la tráquea está formada por anillos cartilaginosos incompletos. ¿Recuerdan? Que en el sector posterior no tiene cartílago. En el sector posterior de este anillo, si recuerdan, hay un músculo llamado traqueal que mantiene unidos a estos cartílagos. ¿Ok? Entonces, a nivel de esta tráquea, vamos a ver que hacia arriba se relaciona con la laringe, específicamente con el cartílago glicoides y a través de su membrana glicotraqueal. Y hacia abajo se relaciona con la tráquea, lo que nosotros llamamos como la tráquea torácica o dorsal. Esta tráquea es importante para nosotros, sí. Por esta cara anterior no pasa ningún elemento importante y relevante. ¿Qué significa? No tengo un vaso de gran tamaño, no tengo una vena de gran tamaño, no tengo a la glándula de gran tamaño. Entonces, al no tener esas estructuras, es fácil hacer a este nivel de la tráquea cervical la traqueotomía. No hay nada importante aquí en el sector anterior. En el sector lateral sí, en el sector posterior también, pero no en el sector anterior. Entonces, yo puedo realizar mi maniobra quirúrgica. ¿Ok? Entonces, aquí como lo vemos, ven la imagen. Cuando yo voy a realizar una traqueotomía, tengo que recordar mi rombo de la traqueotomía. ¿Formado por quién? Por mis músculos externo-cleidoioideos y acá los externo-tiroideos. En el sector inferior del rombo yo tengo este espacio. Y en este espacio yo puedo ver aquí la localización de mi tráquea, por encima de la horquilla externa. ¿Qué es lo que hago? Aquí a nivel de la horquilla, un dedito por encima yo tengo a mi tráquea. Y aquí yo puedo realizar la incisión, ojo, no voy a mayor vaso, no voy a de sangrado profuso, no va a tener. Entonces, ¿qué hago? Cuando hago la incisión, lo siguiente que voy a colocar va a ser una cánula. Esta cánula me va a servir como vía respiratoria. Si yo no tengo, doctora, soy dentista, yo no tengo cánula. Yo no lo voy a hacer. Si estoy en un centro médico, el médico sí lo hace. Pero si no hay nadie, está en una posta, está lejano, y el paciente se atoró con un instrumento que ustedes estaban maniobrando, y no hay un médico en ese centro de salud donde están trabajando, ustedes tienen que hacerlo. Realizar la incisión. No tengo una cánula, doctora, ajá, pero tienes una carga de lapicero. Le quitas el contenido y te queda un tubo. Cuando
Vamos a ver si lo hacemos en este canal. Creo que en este canal no lo hicimos en este canal, pero vamos a hacerlo, ¿ya? Para que vean cómo se siente al vacío, cómo ingresa la estructura de la tráquea. Entonces, eso permite el paso del aire. Doctora, ya le pongo la carga del lapicero y les da tiempo para llevar al paciente a un centro hospitalario. ¿Cuánto tiempo puede estar comunicándola? Puede estar 1 hora, 2 horas, no puede estar más. No se preocupe. Les da el tiempo suficiente para llegar. Pero el paciente, lo principal, no se les muere. Porque imaginen que la autopsia sale que el paciente se murió por el atoro de un instrumento, de una presa o de un resto radicular. Acá, ¿no? Entonces ya saben lo que tienen que hacer. Ahora, la faringe es una estructura, un órgano netamente muscular. Y es este órgano que va a comunicar 3 zonas importantes: la región nasal, la región bucal y la región laringe. Por eso a la faringe se le adquieren 3 zonas: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Esta faringe en toda su extensión está constituida por este músculo llamado constrictor de la faringe. Pero tiene este músculo también 3 porciones: el constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior, que se relacionan con mi nariz. Este músculo llamado constrictor me va a permitir realizar, sobre todo el constrictor inferior, los movimientos peristálticos para el traslado de los alimentos que vienen desde la cavidad bucal, es decir, del bolo alimenticio formado, hacia este tubo, hacia este conducto muscular. Esta faringe se va a relacionar hacia abajo con este otro conducto muscular o músculo membranoso llamado el esófago. Es decir, que la faringe solo será hasta donde llega la laringe. A partir de que termina la laringe, ese tubo que sigue de largo y que se relaciona con la tráquea, ya es faringe. ¿Ya? No lo olviden, cuando estemos viendo la laringe y estas estructuras, poder diferenciar uno de otro. Ese vendría a ser el límite. Miren acá, miren qué bonito los músculos constrictores. Miren la ubicación de este músculo. Miren el músculo constrictor, qué bonito. El constrictor superior de la faringe que tenemos a este nivel de la zona nasal y bucal se va a continuar hacia adelante con otro músculo a través de este rasgo llamado buccinato faríngeo. Se va a comunicar y me van a formar una fuerte faja que me va a rodear a toda esta estructura de la cavidad bucal. Pero de eso vamos a ver después, en más detalle. Y luego aquí vamos a tener el constrictor medio, relacionado directamente con la zona de la base de la lengua y con la zona del hueso yoides. Y miren, exclusivo el constrictor inferior de la faringe, relacionado con la pared lateral, posterior y anterior de esta estructura llamada la laringe. Miren esta fuerte faja. ¿Ven qué bonito? Cuando ustedes pasan un bolo alimenticio que es muy grande hacia la zona de la faringe, ¿qué es lo que ocurre? Nunca les ha pasado que ha pasado un bolo alimenticio demasiado luminoso y empieza a pasar y duele. Nunca les ha pasado. Adivinen a quién está haciendo presión. ¿Quién siente dolor? El constrictor de la faringe. Ese es. Y el constrictor de la faringe, ¿por quién estará inervado? ¿Recuerdan? Obviamente. Bien, por neumogástrico. O estará inervado por neumogástrico. ¿Por quién más? Por glosofaríngeo. También. Recuerden que el neumogástrico y el glosofaríngeo guardan íntima relación cuando se trata de inervar a la faringe, cuando se trata de inervar al tercio posterior del dorso de la lengua, cuando se trata de inervar al istmo de las fauces. Bueno, ya escuchen eso. Entonces, esta es la zona que corresponde. Ahora, miren, si yo abro, ojo, si yo abro todo esto abierto aquí, corresponde a la faringe abierta. Esta es la faringe abierta. Y la faringe hacia las partes laterales, este es el orificio de entrada a la laringe, este es el epiglotis. Pero todo este faringe, cuando se abre así la faringe, voy a ver hacia los lados estas grandes depresiones. A estas depresiones se le llaman las correderas alimenticias. Estas correderas alimenticias permiten fácilmente que el alimento, cuando viene de la boca hacia acá, hacia la faringe, pase, baja el epiglotis y pasa directamente el alimento con facilidad hacia el resto de la faringe y el esófago. Esa es la característica de estas cositas o correderas alimenticias que tenemos que ver acá. Pero miren, si yo miro hacia arriba, voy a apreciar acá el istmo de las fauces. Esta es la
nasofaringe. Y a nivel de la nasofaringe, miren cómo se relaciona hacia los lados con estas pequeñas amígdalas. Se llaman las amígdalas faríngeas. Nosotros tenemos alrededor de la orofaringe el famoso anillo de Waddell. ¿Qué es eso? Es la conjunción de 3 amígdalas, bueno, 3 a cada lado. Las amígdalas faringias, localizadas acá en la nasofaringe, las amígdalas palatinas, localizadas en la cavidad bucal, y estas amígdalas, ojo, linguales. Estas 6 son el anillo de protección cuando nosotros consumimos alimentos, para el ingreso de cualquier alimento que nosotros podamos consumir y para el aire que nosotros estamos inspirando a través de nuestra cavidad nasal. Miren este famoso anillo de Waddell. Esta es la primera barrera de defensa que tiene nuestro cuerpo. Ojo, esa es la primera. Hay más. Aquí. Ahí está. Y el esófago cervical, aquí lo tenemos. Ahí está. Y el pequeño esófago cervical, como lo vemos acá, ahí está. El pequeño esófago cervical lo vamos a tener localizado a este nivel. ¿Ve? La porción cervical, la porción torácica, la porción abdominal. El esófago cervical se continúa de la estructura de la faringe, pero es pequeñito. Lo vemos aquí, de unos cuantos centímetros. Y su relación más importante está en la zona posterior a nivel de la tráquea. Esta es la relación más importante que tiene mi faringe. Pero cuando se trata de nivel cervical, no guarda relación importante con otras estructuras que no sean, ¿quiénes? El plexo simpático. Dentro de las vísceras del cuello, la que está en relación directa con la cadena ganglionar simpática cervical, como ven ustedes, viene siendo el esófago. Faringe hacia arriba, pero esófago hacia abajo. A diferencia cuando vive en el tórax, ¿con quién se relacionaba el esófago en el tórax? ¿Cuál era la relación más importante? Con el neumogástrico. Y hacia atrás con el conducto torácico. ¿Lo recuerdan? Entonces, esas son diferentes la relación que tiene nuestro esófago. ¿Cuál es la principal función del esófago? Conducción del bolo alimenticio. Muy bien. Y la cadena simpática cervical, ya estamos hablando de ella, ahora que se pasa. La cadena simpática cervical, miren, está constituida por 3 ganglios cervicales. Ganglios relacionados a nivel, con niveles de la médula espinal. Y estos ganglios cervicales vienen siendo el ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio y el ganglio cervical inferior. ¿Por qué son importantes esta cadena simpática cervical? Porque me va a inervar a las vísceras del cuello. Porque me va a ayudar a inervar al plexo cardíaco, porque me va a ayudar a inervar a través de su filete nervioso, aparte del sistema respiratorio, estamos hablando de tráquea, aparte del sistema digestivo, estamos hablando del esófago. ¿Ok? Entonces, por eso son importantes este plexo cervical superficial. ¿Quién es el antagonista del plexo cervical superficial? ¿Quién? Neumogástrico. Ay, Dios mío. Por favor, a estas alturas ya me tienen que contestar. Aquí está otro ejemplo, miren qué bonito. De los 3 ganglios. Miren qué lindo. Ganglio cervical superior, ganglio medio, ganglio inferior. ¿Y su relación directa con quién? ¿Por qué cuando dibujan al plexo cervical lo relacionan con los vasos sanguíneos? Forman los plexos. Muy bien, porque los plexos cervicales van a utilizar a los vasos sanguíneos y los van a envolver en forma de plexos para llegar a la estructura que van a inervar. Entonces, aquí, ¿quién tienen que envolver? Tienen que envolver, obviamente, a la tiroidea inferior. Tienen que envolver aquí a la tiroidea superior. Tienen que envolver a la carótida para poder llevar a las estructuras donde van a inervar. Entonces, esta cadena ganglionar simpática hace esa característica a nivel del cuello, tiene esa característica a nivel del cuello, forma plexos. Y los plexos que forma va a tomar el nombre del vaso sanguíneo a quien va a envolver. ¿Recuerdan ustedes el abdomen? El plexo mesentérico. ¿A quién envolvía? Al mesentérico. El plexo celíaco, ¿a quién envolvía? Al tronco celíaco. Aquí, el plexo carotídeo, ¿quién envuelve? El plexo, ojo, el plexo tiroideo, ¿quién envolverá? Entonces,
que las utiliza como vías ascendentes para que pueda procesarse a nivel subganglio la información o el estímulo. Por eso es que también se relaciona con los nervios espinales. Si no, no me ayudarían a formar pues. Y ahora, ¿y hay ganglios linfáticos? Obvio. Tienen que haber ganglios linfáticos. Si no, a nivel del ángulo yugulo-subclavio derecho, entre la vena yugular derecha y la yugular derecha, ¿qué me forman? El ángulo yugulo-subclavio derecho. Y aquí va a desaguar la gran vena linfática. Mientras que aquí en el ángulo yugulo-subclavio izquierdo, ¿quién va a llegar? Llega el conducto torácico. ¿Y ellos qué me traen? Me recogen la linfa proveniente del cuerpo. Pero la gran vena linfática solo me va a traer ¿de dónde? Me trae de todo el lado derecho de la zona del cuello, cabeza. Aquí dicen que mis ganglios submaxilares van a llegar acá. Aquí va a llegar su contenido. Ojo, de la estructura del miembro superior. Mientras que el conducto torácico no, es el que tiene mayor, ojo, distribución, es decir, para recoger los productos de desecho del sistema sanguíneo hacia el sistema sanguíneo, del lado de la zona izquierda, cabeza, cuello, miembro superior, todo, tórax, abdomen, pelvis, miembros inferiores. La gran diferencia entre el conducto torácico y el tronco linfático. Los ganglios linfáticos cervicales tienen una predilección. ¿Dónde se ubican? A nivel del cuello tienen puntos específicos. Creo que te puse el esquema. Tienen puntos específicos donde se agrupan. ¿Y eso para qué nos sirve a nosotros? Cuando un ganglio se infarta, es decir, cuando crece en tamaño, significa que está ocurriendo un proceso inflamatorio y hasta infeccioso en algún lugar, sobre todo de la zona bucal. Eso es clásico. Entonces, ¿cuáles son los ganglios con los cuales nosotros normalmente estamos relacionados? Miren, a nivel anterior, estamos hablando con los ganglios submaxilares. Estamos hablando de los ganglios submentales. Estamos hablando de este ganglio tonsilar. Este es el ganglio a nivel del ángulo mandibular que se inflama cuando nosotros tenemos inflamadas las amígdalas, cuando el paciente tiene una faringitis. Y estos ganglios submandibulares y submentales son los que se inflaman cuando tenemos un proceso infeccioso a nivel de las estructuras dentarias y paradentarias. ¿Ok? Entonces no lo olviden. Pero cuando estos pasan la barrera de estos tres grupos de ganglios, ¿qué pasa? Comienza a actuar este punto de ganglio que se encuentra a lo largo del músculo esternocleidomastoideo. Y este músculo esternocleidomastoideo tiene por fuera y el de mayor dimensiones tiene por dentro. Miren sus conductos cómo se dirigen todos a esta zona, hasta llegar a la gran vena linfática. Todos se dirigen allá. Todo el contenido de la región cervical, posterior, lateral, profundo y superficial se dirigen acá. Entonces, la gran vena linfática, sus productos de desecho van a ir entonces a la vena. No hay otro lugar. No confundir los ganglios linfáticos con los ganglios nerviosos que hemos visto a nivel del sistema nervioso. Son diferentes. Este es para el sistema de defensa. Evacuación de células muertas, sustancias tóxicas, todo acá. ¿Ya? Productos, ojo, nocivos para las células del cuerpo, todo acá. Sistema linfático. No olvidemos eso. Entonces ya sabemos a nivel del cuello y cabeza a dónde va. A la gran vena linfática en el lado derecho y al conducto torácico en el lado izquierdo, de la región de cuello y cabeza.